Bienvenidos a Unidos con el Gobernador, aquí en nuestro canal regional Teleantioquia. Les damos la bienvenida a este espacio en el que semana a semana vamos contando los avances de lo que pasa con nuestro plan de desarrollo, lo que pasa en Antioquia, y saludamos muy cordialmente a nuestro gobernador. Buenas noches, doctor Aníbal Gaviria Correa, ¿cómo está? Buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos los antioqueños y antioqueñas. Y pues, como siempre, muy satisfechos de estar en este espacio en donde podemos comunicarnos a través de Teleantioquia con todos ustedes. Bueno, gobernador, tenemos distanciamiento social, un espacio aireado, podemos retirarnos el tapabocas por ahora para que tengamos una conversación más fluida, y vamos a saludar a Mateo Machado. Mateo, buenas noches. Buenas noches, Andrea, buenas noches, gobernador. Antioqueños y antioqueñas que a esta hora se conectan a Unidos con el Gobernador. Como tenemos el distanciamiento que exigen los protocolos de bioseguridad, procedo a quitarme el tapabocas. Nuestro compromiso es ser la voz de los ciudadanos. En la pantalla están observando ahora nuestras redes sociales. Recuerden que participar es muy sencillo. En Twitter nos encuentran como @GoAntioquia, escriben su mensaje y al final ponen numeral Unidos con el Gobernador. Y abrimos esta conversación con el tema central de Unidos con el Gobernador, es la atención a las emergencias producto de la segunda temporada de lluvias en nuestro departamento. Así es, Mateo, tenemos entonces ese tema central, la atención por las temporadas de lluvia. Evidentemente hemos visto todo lo que ha pasado, pero gobernador, antes de que vamos con el tema central, hagamos un repaso por unos temas que son importantes que pasaron esta semana, ¿cierto? El jueves de la semana pasada, o sea, estuvimos hace una semana precisamente en Gómez Plata. El presidente de la República hizo presencia, estuvo con usted precisamente para firmar unos acuerdos en un proceso que lleva la presidencia de la República que se llama Compromiso Colombia. Compromiso por Colombia, y en Antioquia, Antioquia se reactiva. ¿Qué proyectos puntuales el gobierno nacional, en acuerdo pues con la gobernación de Antioquia, vienen para el departamento? Sí, Andrea, yo creo que ese fin de la semana anterior fue muy importante porque tuvimos la oportunidad con el presidente de la República, con el gerente de empresas públicas, con el ministro de Minas, con representantes de la banca internacional, de los contratistas, con el alcalde de Medellín, de visitar el proyecto hidroeléctrico Hidroituango y de enviar desde allí un mensaje de optimismo en el sentido de ese compromiso de todas estas instituciones para que el proyecto pueda entrar en funcionamiento como está previsto y como está presupuestado en los cronogramas y en el trabajo que se viene realizando el primer semestre del año 2022. Entonces, creo que esa visita del presidente inició con un tema supremamente importante y de mucha trascendencia, no solo para Medellín, sino para Antioquia y para el país, porque Hidroituango es la más grande hidroeléctrica en la historia de Colombia y es absolutamente fundamental, no solo para las futuras finanzas de EPM, de Medellín, de Antioquia, sino para la seguridad energética de Colombia. Y como tú lo dices, en la segunda parte de esa visita tuvimos la oportunidad de compartir con el equipo de gobierno del gobierno nacional del presidente Iván Duque en Gómez Plata una serie de acuerdos en torno a ese propósito fundamental de la reactivación económica y la generación de empleo en Antioquia. Entonces, voy a tocar algunos de los que creo que son más representativos de ese compromiso que se viene trabajando con el gobierno nacional y que se continuará ejecutando en esas
ministerios y esas secretarías y en otros. Hablemos, por ejemplo, de un tema trascendental para la reactivación económica y para el empleo en el futuro en el departamento, y es la reforestación. Eso es un aspecto que no tiene sino impactos positivos en todos los frentes, Andrea, y es en el frente de la generación de impactos positivos tanto ambientales como sociales. Vamos a trabajar muy intensamente en diferentes áreas del departamento en esa reforestación, pero muy intensamente en el Bajo Cauca, en áreas degradadas, áreas que están totalmente, prácticamente desérticas. Allí, con la reforestación, vamos a producir un efecto supremamente positivo sobre la flora, sobre la fauna, pero adicionalmente sobre los recursos hídricos, recuperándolos, y sobre el mismo aire. Pero además de ese impacto ambiental favorable, es el impacto social con una generación enorme de empleo, porque prácticamente no hay una explotación agrícola, industrial, de construcción, que genere más empleo por millón de pesos invertido que la reforestación, con los viveros, con la preparación de las tierras, con los huecos, con el sembrado, con el mantenimiento, todo es mano de obra. Allí el compromiso que estamos trabajando con el gobierno nacional es, y con otras instituciones, las corporaciones ambientales, Cornare, Corantioquia, Corpurabá, el área metropolitana, con EPM, bueno, con muchos actores, es una gran meta de 40 millones de árboles a sembrar en nuestro gobierno en el departamento de Antioquia. Y de ellos, una proporción muy importante, esperamos entre 10 millones y 15 millones en el Bajo Cauca, en esas tierras degradadas. Allí entonces una gran llave con el Ministerio de Ambiente de Colombia, con el ministro Carlos Eduardo Correa, y nos hemos propuesto iniciar ese proceso de reforestación con un hito, y es construir en el Bajo Cauca el vivero más grande de Colombia. Ese pues un tema trascendental. El segundo, el tema de vivienda y de agua potable en conjunto con el Ministerio de Vivienda y de Agua de la Nación, y allí, solo para poner un aspecto, 20 proyectos de acueducto y alcantarillado, planes maestros en 20 municipios, con una inversión cercana a los 250.000 millones de pesos, cofinanciación, gobierno nacional, gobierno departamental y municipios. Otra vez, generación de empleo, reactivación económica a través de la construcción, pero generación de equidad en los territorios a través de los planes maestros. Y para terminar con ese aspecto, repito en un resumen corto, pero hay muchos otros temas que se acordaron y que se están trabajando, también un proyecto piloto entre la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Agricultura de la Nación para 3.000 hectáreas de maíz en el Bajo Cauca antioqueño. Es muy importante este proyecto porque será un proyecto piloto de sustitución de importaciones. Una de las cosas que le parece increíble a uno es que Colombia, que fue un país líder mundial en producción de maíz, hoy importa maíz. O sea, la arepa, nuestra arepa es de maíz importado. Imagínate, tenemos maíz seguramente, no digo yo en todas las arepas, sí, todas. pero hay arepa que es de maíz importado. Sí, no puede ser. Frijol. Entonces, vamos a iniciar ese proceso piloto de sustitución de importaciones con ese proyecto en el Bajo Cauca. Y para ello tenemos aproximadamente una inversión de 30.000 millones de pesos con una importante cofinanciación del Ministerio y del Gobierno Nacional. Ese es el tema de reactivación y de acuerdos, algunos, repito, también en infraestructura, en vivienda, en el tema de conectividad con el Ministerio de TIC, pero no podemos pues monopolizar todo el inicio del programa solo para dejar la convicción
de que estamos trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional y con las alcaldías en ese propósito trascendental para el año 2021 de la reactivación económica y el empleo. Bueno, gobernador, así como mencionaba usted el tema del maíz, me hace conectarlo con el siguiente tema, y es que uno de los proyectos que tiene la FLA es poder comprar la caña de azúcar en Antioquia, ¿cierto? Y ahí entonces entramos al tema de la fábrica de licores de Antioquia. Esta semana, nada más hoy, usted acaba de sancionar la ordenanza número 19 que convierte a nuestra fábrica de licores de Antioquia, que antes estaba adscrita a la Secretaría de Hacienda, pasa a ser independiente como una empresa comercial e industrial del Estado. ¿Eso qué implica, gobernador? Porque ahí venían, digamos, usted se reunió también con los diputados, luego de su voto, 21 votos positivos, 4 votos negativos para que se convirtiera. Pero, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué pasa con los empleados? ¿Qué pasa con la junta directiva? ¿Cuántos días para que se cree esta empresa, gobernador? Sí, Andrea, verdaderamente esta semana supremamente rica en diferentes aspectos, noticias positivas, otras muy duras que tocaremos en parte del programa con la afectación por las lluvias. Pero miremos esta noticia positiva de la transformación de la fábrica de licores de Antioquia. Es un debate que se había venido dando de tiempo atrás. Ya se habían presentado hace 5 o 6 años proyectos de transformación para convertir la fábrica en empresa industrial y comercial del Estado. En gobiernos anteriores, y nosotros lo afrontamos. Desde la campaña nos comprometimos a esa transformación, pero ojo, con una reiteración contundente, clara, una FLA 100% pública, 100% de la gobernación de Antioquia. Eso es clarísimo. Es el primer artículo de la ordenanza. Pero necesitamos una FLA más competitiva. Estamos cumpliendo 100 años. Y 100 años ya es una época necesaria, es un momento adecuado para modernizar, para acomodar la FLA a los tiempos modernos. ¿Para qué? Para que pueda ser más competitiva frente al embate de competidores nacionales y competidores internacionales que están llegando fuertemente, porque además ya hay apertura de los mercados, como no la había hace 10, 15, 20 años. En ese sentido, una FLA más moderna, más competitiva. ¿Para qué? Para que el departamento de Antioquia pueda tener más recursos para inversión social, para inversión en salud, para inversión en educación y para otras inversiones fundamentalmente de ataque a la desigualdad y de lucha por la equidad. En ese orden de ideas, esa ordenanza, y yo quiero agradecer a la Asamblea Departamental por la discusión intensa, fuerte, fueron prácticamente 11 meses, porque este es un tema que se está tratando y que se está conversando con la Asamblea y que el equipo de gobierno, principalmente el gerente de la FLA y la secretaria de Hacienda venían trabajando. Quiero, repito, agradecer a la Asamblea por esa discusión y muy especialmente a los 21 diputados que votaron favorablemente para dar este paso de transformación. Entonces, con eso, ¿qué sigue? Como tú preguntas, Andrea, siguen 45 días aproximadamente para implementar ese cambio, porque lo que nos hemos propuesto es que el 1 de enero ya la fábrica de licores sea la nueva fábrica de licores, empresa industrial y comercial del Estado, 100% propiedad pública de la Gobernación de Antioquia, y que inicie, digamos, ese frente de ataque en varios aspectos trascendentales de esa competitividad. Primero, consolidar los actuales mercados. Segundo, consolidar los actuales y tradicionales productos, entre ellos, para mencionar obviamente el aguardiente antioqueño y el ron Medellín. Tercero, que incursione en nuevos mercados, y allí muy fundamentalmente en mercados internacionales. Cuarto, que incursione también con nuevos productos. Por ejemplo, el agua, que fue un compromiso también que hicimos, a lo mejor cervezas, pero también la posibilidad de nuevos productos que quedó establecida en el nuevo objeto social en el ámbito, por ejemplo, medicinal, a través de toda la cadena de la cannabis medicinal. Pero
además impulsando esa cadena, las compras de los productores que ya se están distribuyendo en el territorio. Y ahí llego al comentario que tú hacías. Ese es otro frente, la posibilidad de impulsar la compra local y la compra regional, ya sea en el campo de la cannabis, ya sea en el campo de la caña, como producto primario. Y un reto que también hacia el futuro, desde ya se ha tocado en el pasado, pero nosotros lo vamos a afrontar con toda responsabilidad, es el posible traslado de la fábrica de licores a otro territorio de Antioquia. Y allí quiero, de una, despejar inquietudes que podría haber en el municipio de Itagüí, en el municipio de Medellín, porque el traslado pudiera tener alguna afectación. No, ese terreno que hoy ocupa la FLA va a generar más ingresos en impuestos, en construcción, en comercio, cuando se desarrolle como un futuro desarrollo urbano, comercial, supremamente moderno, que lo que hoy representa la FLA en impuestos o en beneficios para los respectivos municipios. Porque ese sitio, ese será el nodo de no solo del metro, sino también del metro ligero de la 80, pero también del futuro tren del río, de Metroplus, o sea que es un extraordinario nodo de transporte que genera un tremendo valor estratégico para ese sector. Entonces, ahí retos trascendentales que la fábrica enfrentará con mejor posibilidades a partir de su conversión en empresa industrial y comercial del Estado a partir del 1 de enero. Gobernador, le cambio el tema. COVID y alerta roja hospitalaria, ¿cómo vamos? ¿Han disminuido los casos? Vamos en 78% de nuestras ocupaciones de UCI. ¿Cómo va, digamos, este tema de COVID de manera breve, gobernador? Sí, obviamente es un tema trascendental, sí, que ha sido tal vez ha copado la agenda del gobierno, del gobernador, del gobierno de Antioquia, de los gobiernos desde marzo prácticamente hasta hoy. Y yo quisiera, digamos, para responder en la forma más contextualizada a la pregunta, devolverme a las decisiones que tomamos hace ya aproximadamente 20, 25 días, cuando dispusimos una restricción para el puente de la fiesta de los niños y de Halloween, el 30 de octubre, el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. En ese momento todavía venían de alguna manera subiendo los contagios. Hoy, fruto de esa decisión y de la forma responsable como los antioqueños la asumieron, ya se ve claramente una tendencia de disminución en el número de los contagios. Dijimos hace apenas una semana que como se había tomado esa decisión y Antioquia había sido responsable al ejecutarla, la medida de restricción del puente pasado, del 13, 14, 15 y 16 de noviembre, podía ser una medida mucho menos restrictiva. Y de hecho lo fue solamente con toque de queda y con ley seca el viernes. El viernes. Las medidas que me han dado todo el equipo de COVID el día de hoy y el día de ayer es que al parecer continúa esa disminución. O sea que la medida combinada del anterior puente con este pasado nos sigue permitiendo seguir en esa disminución. ¿Para qué? Para seguir bajando y llegar al inicio del mes de diciembre con un nivel de contagios bajo que permita no tomar medidas más restrictivas en el mes de diciembre, sino depositar, como tiene que ser, en un comportamiento muy responsable de todos los antioqueños, la contención en el mes de diciembre. Quiero unir todo eso entonces a la decisión de la alerta roja hospitalaria. Cuando tomamos la decisión de la alerta roja también hace unos 3 semanas, muy en consonancia con el puente de niños, la ocupación de unidades de cuidados intensivos estaba alrededor del 83-84%. Ha bajado también y hoy, como tú lo dices, está en el 78%. No podemos todavía confiarnos y
eliminar o suspender la alerta roja. No, la vamos a mantener responsablemente, vamos a seguir monitoreando, sobre todo porque tenemos además que cuidar que se nos colapse con un aumento al 85, al 86% de la ocupación de unidades de cuidados intensivos, el sistema de salud, pero también tenemos que aprovechar para darle descanso a los equipos médicos, de modo que tengamos en diciembre la capacidad de enfrentar en diciembre o en enero alguna situación de crecimiento que se nos presentara. Entonces, vamos bien, prudentemente, se van bajando levemente, pero en forma constante los contagios, se va bajando levemente, pero en forma constante las ocupaciones de unidades de cuidados intensivos, y por eso no puedo dejar de mencionar también el último frente, Andrea, y es, le hemos recomendado desde la Gobernación de Antioquia a todos los alcaldes del área metropolitana, pero en general a todos los alcaldes del departamento, que el próximo sábado 21, del día sin IVA, establezcan una jornada continua de 24 horas con el comercio. ¿Para qué? Para distribuir las ventas, evitar las aglomeraciones, y al evitar las aglomeraciones, evitar al máximo el contacto, y al evitar el contacto, evitar al máximo el contagio. Entonces, recomendación, jornada de 24 horas en asocio, en llave con los comerciantes, y recomendación contundente, utilizar al máximo las compras virtuales, las tecnologías virtuales para evitar la presencia y el aglomeramiento. Entonces, creo que todo eso nos lleva en un camino positivo en el que tenemos que ser prudentes, pero estamos buscando que podamos tener un diciembre con un manejo responsable del COVID-19. Es que el comportamiento que tengamos nosotros en noviembre será como viviremos diciembre. Y yo creo que esa frase de todas maneras aplica: del comportamiento que tengamos en diciembre será como viviremos enero, del comportamiento que tengamos en enero será como viviremos febrero. Yo creo que nos aplica. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con nuestro tema central, que es la atención a las emergencias que hemos tenido por la segunda temporada invernal del año. Regresamos a Unidos con el Gobernador. Estamos aquí en las afueras del canal Teleantioquia, en la Alpujarra. Bueno, una noche bonita, y siquiera nos está haciendo este clima, señores, porque pues venimos en esta segunda temporada de lluvias. Los recibimos con tapabocas nuevamente porque ya estamos 4 personas para conversar aquí juntos. Nos acompaña Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno. Enrique Jaime Enrique Gómez, esto pasa cuando uno le dice Quique, entonces Jaime Enrique Gómez, que es el director del DAPAR. Bienvenido. ¿Hay algo que queramos decir sobre el DAPAR, gobernador? Acerca del DAPAR, DAGRAD, ¿quisiera contar algo? Sí, pero lo primero que quiero, y sobre la transformación del DAPAR, le dejaré la palabra a Enrique, es la solidaridad del gobierno departamental, del gobernador y de todo su equipo, y además la solidaridad de los antioqueños con nuestros hermanos que están sufriendo dificultades en diferentes municipios del departamento, muy especialmente en el municipio de Dabeiba. Espero que nos estén viendo en Dabeiba. Les enviamos un gran abrazo de solidaridad, ese abrazo que llegue más fuerte, más cercano a las familias de quienes han perdido sus seres queridos, pero también muy cercano a quienes son damnificados
de una u otra manera por la emergencia que en Dabeiba se vivió desde el viernes pasado. Pero por supuesto también en Urrao, en Vigía del Fuerte, en Murindó, en La Pintada, en Puerto Berrío. Estos los sitios que han tenido afectaciones más intensas, también el municipio de Frontino, el municipio de Uramita, que son contiguos al sector de lluvias torrenciales en Dabeiba, pero también podría uno decir a muchos otros municipios que de una u otra manera están viviendo afectaciones por la temporada de lluvias con la intensidad que hemos tenido en los últimos meses y específicamente o especialmente en las últimas semanas. Entonces, ese mensaje nunca puede estar, digamos, por fuera de nuestra conversación en este segmento del programa. Segundo, y con ese mensaje de solidaridad también el compromiso total del gobierno departamental de acompañarlos. Allí estuvimos desde el primer momento y allí seguiremos estando, acompañando a los alcaldes y a sus equipos y sobre todo acompañando a las comunidades. Entonces ya hablaremos de esto, pero vamos con Quique para que nos explique ese cambio, esa transformación en el DAPAR, que además es tan coherente para poder enfrentar mucho más adecuadamente estas situaciones de emergencia que se nos presentan. Gracias, gobernador. Andrea, pues buenas noches. Sí, es un cambio, pues, no solo en el nombre, sino en la estructura como tal del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres. Antes se llamaba DAPAR porque era el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres. Entonces es una deuda que tenemos desde que sale la Ley 1523 de 2012, cuando debemos estar ya hablando en términos de gestión de riesgo de desastres. Y esta gestión de riesgo de desastres se enmarca en tres procesos, que es el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Entonces es darle fuerza a todo el tema del conocimiento del riesgo y precisamente para tomar las acciones de reducción del riesgo. Y ya haciéndole mucho énfasis en estos dos procesos, ya el tema de manejo de desastres o lo que llamamos atención de emergencias ya bajaría muchísimo. Entonces en este momento ya pasa de ser DAPAR a ser el DAGRAN, Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Antioquia. Ese es pues como el cambio que tenemos. Y gracias a esa prevención, digamos, que se tiene en principio y unos comités que se tienen en los municipios, es que se puede tener alerta temprana de muchas de las y poder prevenir pues que no lleguen a desastres las emergencias. Así es, en cada municipio hay un Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, el cual nosotros desde el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo los abarcamos y les damos un acompañamiento tanto de la parte técnica, pues con asistencia técnica, en todo el tema de protección financiera también los estamos acompañando, pero también cuando se presentan algunas emergencias entramos a apoyarlos de forma subsidiaria y complementaria en la atención de estos incidentes. Bueno, director, van 157 eventos identificados en el departamento. De manera breve, ¿cómo estamos en este momento? O sea, claro, nuestro tema, digamos, Dabeiba, Urrao, nos ha sonado por todo lo que ha pasado, pero en general en el departamento, ¿cómo estamos en esta temporada invernal? Así es, como tú lo dices, desde septiembre más o menos, que es la época de transición a la segunda temporada de lluvias, se han reportado de los diferentes consejos municipales un total de 157 eventos o emergencias en los cuales se ha requerido algún tipo de apoyo, ya sea con ayuda humanitaria o con asistencia técnica. De esto, pues, los eventos más recurrentes son los movimientos en masa y las inundaciones, pero también tenemos avenidas torrenciales, crecientes súbitas, vendavales, para lo cual nos genera pues una atención inmediata en todos los, pues realmente todas las subregiones hemos tenido este tipo de eventos, ¿cierto? Sin embargo, debemos resaltar que las subregiones del suroeste y en el occidente es donde más se han presentado este tipo de situaciones. Bueno, Dabeiba, lo que ocurrió en Dabeiba, que aún estamos en la atención, secretario, la atención, como decía el gobernador, fue inmediata, la presencia inmediata, pero la presencia no ha sido solamente de la gobernación, este ha sido un trabajo en equipo realmente. ¿Quiénes han participado? ¿Cuáles han sido las labores para la atención en toda la emergencia en Dabeiba?
Andrea, sí, gracias. Buenas noches, gobernador, buenas noches. Yo destacaría dos cosas, gobernador. La primera, la presencia inmediata de toda una institucionalidad en torno a un mismo propósito. El primero, la defensa de la vida. Allí fue determinante la presencia, obviamente, de los compañeros del DAGRAN, de los cuerpos de bomberos de algunos municipios que rápidamente llegaron, la defensa civil, los organismos de búsqueda y rescate, la alcaldía de Dabeiba, la gobernación de Antioquia con las distintas dependencias, la fuerza pública en todas las especialidades, tanto los policías de carreteras como los de vigilancia, como los de Ponalzar, que son los policías especializados también en estas labores de búsqueda y rescate, la institucionalidad de salud, toda una institucionalidad en torno a un mismo propósito, y es hacer presencia. Yo, gobernador, ahí recordar una frase que a usted le hace mucho sentido y a mí también, que hemos escuchado en los distintos gobiernos en distintos momentos, cuando la gente frente a situaciones difíciles dicen: no nos dejen solos. Así es. A mí me parece que eso es muy importante, esa presencia fortalecida de toda una institucionalidad en torno a acompañarlos en un momento complejo, pero en torno también a la defensa de la vida y a tomar las decisiones, toda esa institucionalidad, para ayudarlos en un momento tan crítico. Andrea, yo ahí, si me permites, Sí, señor. quisiera como tocar dos temas, uno con Quique, otro con Luis F. Y es, Quique, yo creo que me gustaría que compartiéramos con los antioqueños la situación en Dabeiba en lo que tiene que ver hoy y después del análisis de todo lo que ha pasado, cuántas familias damnificadas, cuántas familias en los albergues. También quiero que nos comentes acerca de el número de personas fallecidas y muy especialmente algo que sé que a usted, a todo el equipo, a todos los que están allá, a nosotros nos angustia mucho, y es que continuamos teniendo todavía 2 personas desaparecidas y que continuamos en su búsqueda. Entonces, me gustaría, Quique, y perdóneme todos los antioqueños que lo llamemos en esa forma tan cercana, pero así es como lo conocemos desde hace años. Y entonces, Quique, ¿cómo es esa información para que la compartamos con los antioqueños? Y muy especialmente lo que tiene que ver con las personas desaparecidas y cómo continuamos esa labor de búsqueda. Así es, señor gobernador, pues desafortunadamente tenemos en este desastre 5 personas ya fallecidas. Aún continuamos en la búsqueda de 3 cuerpos, pues que a lo largo en unos operativos de rescate, como lo decía el doctor Luis Fernando ahora, con Ejército, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja. Entonces es un operativo muy exhaustivo, son búsquedas pues muy difíciles en unas condiciones del terreno muy complejas. Sin embargo, estamos pues como muy atentos pues a toda esta búsqueda. Frente a los albergues, tenemos allá ubicados 7 albergues, los cuales 5 albergues, perdón, tenemos 5 albergues, los cuales tenemos un total de 185 familias que se encuentran en estos albergues, para un total de 609 personas, las cuales estamos atendiendo con todo el tema de ayudas humanitarias inmediatas. En este momento pues están adelantando acciones en conjunto con el Gobierno Nacional, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con el fin de buscar opciones de estas personas de otro tipo de albergues, pues, o de buscar unos arriendos temporales. Entonces ya se está haciendo una oferta, se están buscando también en el sector, no solo en Dabeiba, sino en los municipios aledaños, algunas opciones de vivienda para que estas personas puedan salir de los albergues y acceder a algunos subsidios pues, de vivienda que nos presta la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y Andrea, y el otro tema con Luis F. es, yo quiero que nos cuentes, Luis F., esa gestión que se realizó conjuntamente con el secretario de Infraestructura, Juan Pablo López, para dar solución al problema de continuidad en la vía que
tuvimos todo el fin de semana. Allí estuvo el doctor Luis Fernando Suárez con el secretario de Infraestructura, con el coronel Puentes de la Policía de Urabá, en contacto también con el coronel Cabra de la Policía de Antioquia, con el alcalde Leyton. Al alcalde Leyton un gran abrazo y a todo su equipo por el trabajo extraordinario. Me tocó ver el sábado, el domingo que estuvimos allí, todo el equipo de gobierno volcado, colaborando, empacando, organizando colchones, haciendo el conteo de los elementos para llevar a los albergues. Un abrazo a Leyton y a toda la administración municipal. Entonces, ¿cómo fue ese tema? Y un poco, Luis F., para dar también un mensaje acerca de la utilización futura de esa vía, porque me parece que ese mensaje también hay que darlo para que haya claridad en que hay una restricción importante, va a haber unas aperturas, pero que en la medida que se puedan tomar otras vías alternas es mejor. Sí, gobernador, así es. Estuvimos el martes nuevamente en Dabeiba con el secretario de Infraestructura, con delegados de la ANI, de la concesión, la Fuerza Pública, y realizamos con el alcalde Leyton un PMU técnico. Se hizo una evaluación de las condiciones de la vía en el sitio crítico, gobernador, en donde se fue muy buena parte de la banca de la vía, y allí se tomó una primera decisión que, digamos, tuvo rigor hasta hoy, y fue primero autorizar la salida de casi 80 camiones, vehículos de carga con ganado que estaban teniendo muchas dificultades. Se autorizó el paso de esos vehículos hacia Medellín, igualmente unos vehículos que estaban en el sector de Uramita. Trabajaron ayer todo el día y hoy afortunadamente hay unas nuevas y mejores condiciones en la vía, pero, gobernador, se mantiene restricción en ese sitio. Solo va a haber paso de vehículos todos los días, desde las 11 horas hasta las 3 de la tarde, siempre y cuando no haya lluvias. De tal manera que hay paso restringido en este sector en esos horarios, de 11 a 3 de la tarde, siempre y cuando no haya lluvias que generen una nueva novedad. Gobernador, al alcalde Leyton lo tenemos en un video que queremos oír su testimonio. Las ayudas se vienen canalizando muy bien con la presencia de institucionalidad de la Gobernación de Antioquia. También el Gobierno Nacional también ha hecho presencia y nos sentimos muy agradecidos. Tenemos gobierno tanto en el departamento como en la nación. De parte del pueblo dabeibano, quiero darle las gracias, señor gobernador, porque usted se ha hecho presente desde el primer momento acá en nuestro municipio, con las botas puestas, la camiseta puesta en el sitio de la tragedia, acompañándonos con todo un gran equipo. Sin ese equipo hubiera sido imposible salvar vidas. Ya sé para dónde va. Ahí Sé para dónde va, gobernador. hay un tema muy bonito, Sí, Andrea, que yo quiero sí. que Quique nos lo cuente. Y yo creo que ahí hay que hacer, además, ese reconocimiento. Se haría uno largo, pero hay que ser grato, porque la solidaridad que se dio es muy bonita, y quiero hacer un reconocimiento muy fuerte a la policía, al ejército y a la Fuerza Aérea. Allí estuvo el general Méndez, el comandante de la 6ª región. Estuvo el coronel Puentes de la Policía de Urabá, como mencionaba, pero estuvo también el coronel Zuluaga del Ejército, del Batallón de Ingenieros, atento con todo el tema de ingeniería para apoyar en la situación de emergencia. Y estuvo el coronel Vélez de la Fuerza Aérea. Y ahí me quiero detener, porque todo ese conjunto de fuerza pública con la gobernación y con la coordinación de Quique del DAGRAN hicieron una labor para extraer de las zonas más altas de la montaña que se habían derrumbado a más de 180 personas que habían quedado atrapadas. Cuéntenos un poco, porque hay también un detalle muy bonito que de alguna manera se veía en el video.
Así es, gobernador, pues eso fue, el primer objetivo era rescatar las personas que de alguna manera, pues teniendo el principio de autoprotección, salieron de sus casas y buscaron hacia las partes más altas de las montañas estar seguros, y entonces estuvieron toda la madrugada, durante toda la noche y la madrugada, a la intemperie, con lluvias. Entonces empezamos, el objetivo principal fue extraer a estas personas que no tenían forma de salir a una parte. Entonces empezamos una operación conjunta con la Fuerza Aérea, con el coronel Alejandro Vélez, con la Policía Nacional y con unos helicópteros de la Gobernación de Antioquia, donde encontramos primero un grupo, y fue muy emocionante porque pues la felicidad de estas personas cuando aterrizamos, pues estaban los niños casi que ya con hipotermia, pues llevaban toda la noche al agua, y adicionalmente tenían mascotas, ¿cierto? Entonces ellos decían, no, la mascota es parte de mi familia, y obviamente yo tengo 5 perritos, pues, y yo digo, yo con mis perros pues para todas partes, ¿cierto? Entonces, totalmente comprensible, logramos en estas operaciones rescatar 187 personas y 26 mascotas, lo cual fue una satisfacción, pues un tema muy bonito, porque fue en ese mismo día, y lo principal era proteger la vida de estas personas y ponerlas a salvo. Aprovechando entonces el tema, ya mencionó usted mascotas, pero también el trabajo ha sido con los animales, secretario. O sea, bovinos, conejos, aves. ¿Cómo ha sido también ahí la atención? Además de toda la atención que se ha tenido con las personas, los 5 albergues, que ya nos lo mencionaba Jaime Enrique, ¿cómo ha sido el trabajo con los animales? Pero además, Andrea, con las vacas, los porcinos, las gallinas, todos los animales. Estuvo también presente en Dabeiba el secretario de Agricultura, 200 hectáreas de cultivos afectadas. Es que son muchos frentes, en un tema en el que también la Gobernación de Antioquia quiere acompañar el restablecimiento, digámoslo así, de los proyectos productivos de esas familias. Esos son sus medios de subsistencia. Y no podría dejar de hablar, Andrea y gobernador, del equipo que llega posterior. Me tocó ver el martes que estuve allá en Dabeiba la llegada de médicos y de los psicólogos para hacer la atención psicosocial de las familias, que es absolutamente importante. Bueno, y el tema ahora de la atención. Tenemos estas personas entonces en los albergues, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con las viviendas, esos proyectos productivos? Gobernador. A ver, Andrea, hay un tema que es absolutamente sustancial en la atención de este tipo de emergencias, y es la realización del RUD, el Registro Único de Damnificados. Y ese RUD se hace digamos, está en cabeza de la administración municipal del alcalde, pero con el acompañamiento muy fuerte del DAGRAN desde Antioquia y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de la Nación. De allí sale ese Registro Único de Damnificados, que es el registro, obviamente, como su nombre lo indica, de todos los damnificados con sus datos más detallados y las afectaciones que han tenido. Analizando ese RUD en forma integral con las demás instituciones de la gobernación, como se ha mencionado, la Secretaría de Agricultura, la Viva. Allí estuvimos con la gerente de Viva, con la Secretaría de Infraestructura para el tema de vías terciarias y vías secundarias, con la Secretaría de Gobierno, con el DAGRAN. Se hace ya lo que se denomina el Plan de Acción Específico. Y ese PAE, Plan de Acción Específico, es el que define todas las acciones en cada uno de los diferentes puntos que debemos tomar, en el tema de la vivienda, en el tema de las unidades productivas, de la recuperación de las tierras, en el tema, por ejemplo, de la recuperación de los acueductos que fueron dañados, las vías terciarias. Las escuelas. Las que escuelas, tuvimos afectaciones. Entonces, y ese PAE ya de alguna manera en cofinanciación o en trabajo conjunto, gobierno nacional, gobierno departamental y municipio, empezamos a desarrollarlo. Un compromiso que yo he adquirido con el alcalde Leyton y que adquiero con esas familias
es que en el transcurso de un mes y medio máximo, estaré allí con las familias del RUD, con el alcalde Leyton, con mi equipo, analizando cómo va avanzando el PAE para tomar los correctivos, las acciones o para continuar avanzando en ese desarrollo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Secretario, muchas gracias. Director, muchas gracias. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con el tema de infraestructura, que es otro de los frentes de trabajo en esta atención de la emergencia. Regresamos a Unidos con el gobernador. Estamos hablando de la atención precisamente en esta temporada de lluvias. Mateo, ¿qué nos han comentado en nuestras redes sociales? Preguntas que hayamos tenido. Muchos mensajes de solidaridad. Definitivamente los antioqueños estamos comprometidos y queremos participar en esta... Mateo, espero. Bueno, a Mateo le veníamos preguntando por las redes sociales. Para luego entonces ahorita regresar con Mateo, voy a saludar al secretario de Infraestructura Física, Juan Pablo López. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Un saludo, gobernador, y todas las personas que nos están viendo hasta ahora por Teleantioquia. Bueno, secretario, temas de vías muy afectadas. El tema pues de Aveiva ya sabemos entonces que en ese tramo son 5 kilómetros. ¿Qué pasa no solamente en esa vía, sino en las demás vías del departamento de Antioquia? ¿Cómo Bueno, estamos? muy importante. Claramente hoy tenemos unas afectaciones fuertes por todos los temas de lluvias. En estas afectaciones pues hemos tenido hasta 22 frentes de atenciones abiertas, los cuales tenemos unas estrategias muy marcadas para atender todas estas emergencias. Tenemos unos subcontratos en cada una de las subregiones con las que atendemos los mantenimientos. Tenemos un stand de maquinaria amarilla también para atender las emergencias de los municipios. Y como les contaba, hemos tenido hasta 22 frentes el fin de semana pasada que pudimos abrir. El último que pudimos, liberar completamente el corredor fue el corredor de Heliconia hace 2 días. Y otro de los eventos importantes, de manera simultánea de Aveiva, fue el tema de Urrao. Allí entonces tuvimos un desbordamiento del río Penderisco y entonces allí tenemos unas afectaciones de unos puentes que se perdieron y otros que están en peligro inminente pues de tener pérdida total. Bueno, ¿cuáles son las alternativas entonces de movilidad que tienen las personas frente a las vías que estén cerradas? Sí, yo creo que que uno de los focos en los que nos atendemos hoy es, primero, que el departamento no quede incomunicado. Entonces allí hay un punto importante en la autopista Medellín-Bogotá, allí tenemos paso controlado. En la vía que va de Caucasia pues hacia Córdoba, allí también tenemos algunas afectaciones en los puntos entre Valdivia y Cáceres. Por supuesto en la vía a Urabá, que estaban mencionando ahora con todo el tema de Aveiva. Entonces ese es el gran foco, garantizar que el departamento no quede incomunicado. Y aparte de eso, pues tenemos varios corredores, como les mencionaba ahorita, alrededor de 22, a los cuales necesitamos garantizar la transitabilidad todo el tiempo de nuestros municipios. Bueno, Mateo, ahora sí, ¿qué tenemos en nuestras redes sociales? Andrea, inicialmente agradecer a todos los antioqueños por su participación y por su solidaridad. Y a nuestro secretario, Erika Restrepo, pregunta, le pido por favor que nos ayude con nuestro municipio Heliconia, precisamente la vía que usted hablaba, y es que está en mal estado específicamente para la entrada al municipio. Y para el gobernador, dentro de esos mensajes de solidaridad que yo quisiera destacar, está Andrés Jaramillo. Dice, buenas noches, me gustaría ser voluntario para ayudar a las personas que están sufriendo en los municipios más afectados por las lluvias. ¿Cómo puedo apoyar? Muy bien. A ver, yo quiero... Comencemos, perdón, gobernador, si quieren
Exacto, van a arreglarle algo a usted en su micrófono. Si quiere comenzamos con el secretario, con el tema de Liconia. Muy bien, no, en el Liconia es uno de los municipios más afectados. Tenemos 2 corredores que comunican a Liconia, uno que viene desde el corregimiento de Sevilla de México, es un corredor adicional que tiene Liconia. Allí tenemos graves problemas por pérdidas de banca, pero tenemos, digamos, la maquinaria ahí con permanencia garantizando el paso. Y en la vía principal que viene del Alto del Chuscal, la cual uno, digamos, toma desde San Antonio de Prado a bajar a Liconia, entonces allí tuvimos un gran movimiento que lo hemos podido atender, como les dije, el día de antes de ayer pudimos lograr el paso, era el único frente pues que nos quedaba sin la garantía de la transitabilidad en el corredor y permanencia de nuestro equipo pues y nuestra maquinaria para garantizar los movimientos seguirán y los derrumbes seguirán, entonces necesitamos ir dando paso controlado. Gobernador, ante el tema de la solidaridad es uno como voluntario y yo le sumo entonces a la pregunta de nuestro televidente, ¿cómo pueden ayudar las personas? Pues tema de ayudas pues físicas, enseres, dinero, formas de ayudar. Bueno, esa pregunta me da la oportunidad de felicitar y de nuevamente reconocer la solidaridad de los antioqueños. Mire, en Dabeiba, espectacular. A mí me tocó vivirlo directamente. Yo llegué a Dabeiba el sábado muy por la mañana y estuvimos todo el día. Ya por la noche fuimos a visitar los albergues y estaban ya llenos de donaciones de la misma gente de Dabeiba. Donaciones fundamentalmente de enseres, de ropa, para facilitar la estancia de los damnificados en los albergues. Pero también quiero reconocer y felicitar la solidaridad ya de los antioqueños a través de Antioquia Presente. Entonces, el primer mensaje para Alejandro, ¿no es cierto? Sí, Alejandro, así es. Para Alejandro es, hemos querido canalizar esa solidaridad a través de una institución tan respetable, tan reconocida como Antioquia Presente. Y allí las personas pueden hacer fundamentalmente sus donaciones desde el punto de vista económico, pero también la posibilidad de donaciones en especie. Quiero reiterar la cuenta a la que se pueden hacer las donaciones económicas. Es la cuenta corriente Bancolombia 003, después tenemos 6 seguidos, 66, 66, 66 y termina con 61. Repito, 003, 66, 66, 66, 61. Cuenta de Bancolombia. Ya se han donado algo más de 200 millones de pesos a esta cuenta para apoyo no solo a los damnificados de Dabeiba, sino en general a los damnificados de la segunda temporada de lluvias en el departamento. Ahora, la pregunta de Alejandro es muy importante. En este momento, de alguna forma, ya la atención física ha sido ejecutada, ya se han removido todas los derrumbes y las situaciones en Dabeiba, y yo diría que en este momento la atención física está cubierta, pero creo que es una forma muy, muy especial de manifestar la solidaridad y le envío pues un abrazo especial. Esperemos que esa ayuda física no se necesite y que esta temporada ya vaya en declive. Bueno, gobernador, esto es lo que estamos atendiendo después de que pasan las cosas. Pero antes de que concluyamos el programa, es importante saber cómo podemos actuar, cómo podemos prevenir para que las cosas pues no nos sucedan. Entonces, para eso tenemos unas recomendaciones en el siguiente video. Es importante que las comunidades tengan presente que pues las lluvias fundamentalmente generan eventos como deslizamientos,
inundaciones, avenidas torrenciales. Entonces, pues lo primero es que uno debería procurar en el tiempo, en la forma en que ocupamos el territorio, que los asentamientos humanos y las viviendas no se construyeran en zonas de lo que reconocemos zonas de riesgo. La gente sabe cómo se comportan sus montañas, cómo se comportan sus ríos. Entonces, elementos tan importantes como el cambio del color de un cauce, cambios de caudales, ¿cierto? Los ríos generalmente tienen un caudal, una cantidad de agua que baja por la cuenca, entonces pues también si uno comienza a ver que hay disminución del caudal, uno podría, digamos, presuponer que pueden haber una obstrucción o un taponamiento. En las laderas también es común que cuando se presentan deslizamientos hayan unos ciertos agrietamientos, entonces hay que monitorear esto. No hay desastres naturales, hay eventos naturales, pero el desastre se configura porque hay una interacción inadecuada entre el ser humano y su entorno natural, que conllevan a que se genere el riesgo, ¿cierto? A que al talar bosques pues haya más propensión a que las lluvias saturen los suelos y se puedan, digamos, deslizar, a que hagamos actividades sobre los cauces que no ayuden la obstrucción de un cauce, ¿cierto? Tirar residuos, hacer procesos de deforestación que ayuden a que haya mayor sedimentación. Esa articulación con la institucionalidad, con lo que son los consejos municipales de gestión de riesgo de desastres es muy importante. Hay una capacidad técnica en los coordinadores, en los cuerpos de bomberos, en las corporaciones autónomas para poder vigilar y velar porque cualquier evidencia que se presente que nos permita tomar decisiones previas pues puede evitar una tragedia. Juan Pablo, yo quiero que rápidamente le cuentes a los antioqueños el esfuerzo enorme que la gobernación y específicamente la Secretaría viene haciendo en la remoción y en el movimiento de tierra que ha necesitado toda esta segunda temporada de lluvias. Tengo entendido que el movimiento de tierras ha sido récord comparado en la historia con cualquier otro año en la gobernación de Antioquia. ¿Cómo es eso? Así es, gobernador. Básicamente, durante este año hemos removido aproximadamente 180.000 metros cúbicos de material. Esto, digamos, tiene dos equivalencias. Primero, un comparativo. 180.000 metros cúbicos es equivalente a la suma de lo que se removió en el año 2019, más el año 2018, más el año 2017. O sea, el compendio de esos 3 años lo hemos removido solamente en un año, en este 2020. Y el otro equivalente es, digamos, para que tengamos una proporción de lo que significa 180.000 metros cúbicos, si eso lo lleváramos a volquetas en promedio de 9 metros cúbicos, necesitaríamos 20.000 volquetas. Esas 20.000 volquetas, para también dimensionarlas, es el equivalente a si las ponemos en fila desde aquí hasta Cisneros. Serían más de 80 kilómetros en una fila constante de volquetas, lo que hemos tenido que remover porque esta temporada de lluvias está completamente atípica. La temporada de lluvias se extiende todo el mes de diciembre, vamos a prestar atención a nuestro entorno. Sigamos, por ejemplo, en el DAPAR, todavía en las redes sociales DAPAR o en Obras Antioquia se pueden enterar sobre las cosas que pasan, cómo están las vías que están cerradas para que ustedes estén enterados. Y a ustedes muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Unidos con el Gobernador. Feliz noche.